En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 25 de abril, lunes segundo de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy al evangelista Marcos. El color litúrgico es rojo. Las oraciones de la misa son propias de la celebración del santo que recordamos hoy. La antífona de entrada, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de Marcos 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo, capítulo 5, versículos del 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, lo fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gracia y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. En esta carta que Pedro dirige a esta comunidad y en el contexto de la celebración del evangelista Marcos, vemos la función del evangelio en las comunidades. Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. Es la primera recomendación que la liturgia el día de hoy toma, la humildad. Ese sencillo gesto de ser no dejado propiamente, pero sí estar atento a las necesidades de la otra persona, el escucharlo, el soportarlo, como en el sentido de ayuda, el poderlo escuchar con atención, saber probablemente que es un hermano menor en la fe, y si es un hermano mayor, aprender de él en la fe, porque aquí más adelante les dice, para que estén alerta y no se dejen sorprender, resistan con la firmeza de la fe. Resistan con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos que están por el mundo tienen las mismas calamidades y dolencias que ustedes. Ya desde aquí
el contexto de la festividad del día de hoy habla de ser predicadores, pero no predicadores de palabra, predicadores de actos. El ser humildes es una predicación que, aunque no se haga con voz, con palabras, enseña a los demás. El ejemplo, dicen las primeras comunidades en Hechos de los Apóstoles, que fue lo que empezó a mover a mucha gente hacia la fe de los del camino, hacia la fe del cristiano primeramente. Ya después se le llamó católico, pero a la fe del cristiano. Cristiano como el seguidor de Jesús, de Cristo. Por último, ¿qué es lo que nos dice? Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. ¿Qué significa esta manera de terminar estos versos? Es precisamente eso, el beso fraterno, el saludo fraterno, el poder ser uno con el hermano, el tener esa humildad, como lo dice al principio del texto, para poder conocer, sentir y en un momento dado tomar las diligencias necesarias para ayudar al hermano, aunque sea nada más escucharlo, porque mucha gente es lo que necesita, ser escuchados nada más. Con eso ellos sienten ese alivio, ellos sienten esa gran ayuda, el ser simplemente escuchados. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Todo aquel que cree será salvado, pero aquel que se niegue a creer será condenado. Y todo aquel que crea está llamado a llevar el Evangelio a toda la criatura. Y todo aquel que lleve el Evangelio y que crea será acompañado por Jesús, porque el Señor actúa con ellos. La predicación de los milagros, la acción de los milagros es la acción de la fe. El creer en Jesús, Hijo de Dios, y en creer que Dios es nuestro Padre, es la fe que nos debe de mover para llevar esa ayuda al hermano. En la primera carta que leímos ahorita, en la primera lectura de la primera carta de Pedro, vemos ese manera, o nos da la idea de la manera de predicar el Evangelio, con humildad. Sean humildes, dice. Que ese trato mutuo entre ustedes sea un trato humilde. Y el Señor actuará. Porque en la primera carta de Pedro lo dice, el Señor los enaltecerá en el momento oportuno. No es que estemos esperando el momento de ser enaltecidos. Debemos de trabajar en llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque así como dice Marcos en sus líneas, creemos en Jesús. Y el mandato que nos dio Jesús es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
a la casa común, cuidando, ayudando al hermano, cuidando, ayudando el mundo animal y el mundo vegetal. Dependemos de ellos y ellos dependen también de nosotros. Somos un ecosistema que tiene una dependencia uno del otro. Por eso es que al final nos dice que si nosotros estamos de acuerdo con Jesús, con su fe, con su Padre, entonces el Evangelio también hará los mismos efectos que hizo en aquellos que creyeron en Jesús cuando Jesús vivió. De la oración colecta, el día de hoy, lunes 25 de abril del año 2022, lunes segundo de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Marcos Evangelista y el color litúrgico es rojo. Las lecturas son del ciclo C. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.